Vamos a ver si ya nos dan el visto bueno, el ok y el cambio. Vale. Bueno, pues buenas noches. Hay caras conocidas, otras menos. Para los que venís por vez primera, sabed que esto, lo que vamos a celebrar hoy, no es más que un pasarlo bien junto a dos escritores, una que será la presentadora, que es Cristina, y otro, el autor, el gran autor que hoy tenemos la suerte de presentar. Digo esto porque hay cosa de unos 2 o 3 semanas hicimos aquí una fiestecilla que por cierto resultó muy agradable, pero la gente no se lanzó a hablar, le costaba trabajo porque no se conocían, etcétera. No quisiera yo que pasara esto aquí entre nosotros. Tenemos que haceros saber que aquí entre nosotros somos una familia bien avenida, además, formada por Ginés y Bernardino como responsables económicos, jefes de la librería y demás, y luego Antonio, que el jefe de máquinas, y este pobre hombre que, bueno, pues que le toca otra misión, que es la de dirigiros la palabra, el animaros, el decir cuatro cosas interesantes, unas y otras que no valen para nada. Y lo importante de esto es que hoy estamos aquí. Y estamos aquí porque, bueno, a lo mejor hay algún ciego por aquí, pero si yo cojo una gran novela que he tenido la alegría de leer a lo largo de la semana pasada, terminé leyendo con gusto la última frase porque ya estaba que no esperaba otra cosa que algo que me diera esta inmensa alegría. Puede que Alicante sea una puta, pero hoy está preciosa. Pues bien, Claudio, yo no voy a decir puede que tú seas un puto, pero que desde luego está precioso, ¿eh? Está precioso, y entonces con esa preciosidad, que también es Cristina, vamos a abordar tu libro, pero antes de abordar tu libro, pues sabemos, porque uno lee internet, porque uno lee las contraportadas de los libros, etcétera, sabemos que eres murciano, además de la industria del mueble. Curiosamente, cuando yo iba por la página 157, que lo tengo por ahí marcado, me quedé así un poco asombrado. Y es de Yecla. Qué bien amueblada tiene la cabeza. Y los sentimientos. Y el vocabulario. Y 1000 cosas más que te diremos. Bueno, algunos muebles están también un poco horroridos, que ya los abordaremos. Pero bueno, que es de Yecla, del país maravilloso de los muebles. Pero también es de Alicante. Bueno, trata a Alicante. Alicante es el país del turrón. Oye, lo que no me explico, Claudio, es que con tanta dulzura que tiene Alicante, le estés llamando hojas por hojas, puta, hasta que menos mal que hemos llegado al final, y es preciosa, pero... Pero es una puta. Pero es una... Bien, bueno, lo más bonito además de aquí de Claudio es que además de yeclano, tiene 30 y tantos años, 30 y pocos. O sea que joven, guapo y con dinero. Y además es sociólogo. Ahí te has apuntado un buen punto. Porque los sociólogos se llevan bien con los pedagogos, de momento. Así que vamos a hacer buenas migas. Bueno, pues este es nada menos que Claudio Cerdán.
De Claudio Cerdán yo no quiero decir nada porque en realidad lo he conocido hoy, menos la semana pasada en que me he metido en su blog, que por cierto, muy interesante. Meteros en el blog de Claudio, sin dejar de meteros en el blog de Nueva Gala, etcétera, etcétera. Bien, ahora, yo quisiera una cosa, Claudio, para no hablar yo solo. ¿Qué dices? Le preguntaron una vez a este Jesús de Nazaret. ¿Qué dice la gente? Preguntó Jesús de Nazaret, me parece. ¿Qué dice la gente que soy yo? Pues yo también te voy a preguntar. ¿Qué dices tú de ti mismo? Es una pregunta sorpresa. ¿Qué digo yo de mí mismo? Hombre, como tantas preguntas que van a ser sorpresa hoy, no te creas que va a ser llegar y vender y... Vender sí, ¿eh? Que no se vaya nadie sin comprar un gran libro, ¿eh? Ojo. Bueno, pues la novela trata... ¿Cuál es la pregunta? No, ¿qué dices de ti mismo? Bueno, hace un tiempo me fui a la Semana Negra como invitado. Yo, con mi primera novela, dije, ya me como el mundo, aquí ya soy uno más. Me hice unas tarjetas que ponían Claudio Cerdán, escritor. Se la di a un amigo escritor que estaba allí y la vio y dijo, escritor. Un tipo que ya tenía, bueno, puedo decir, Rafael Marín, que tenía a lo mejor, yo sé, 10, 15 novelas publicadas, es un clásico de la narrativa fantástica histórica en este país, de terror también. Y me la miró la tarjeta, la cogió y dijo, curioso, sacó la suya, yo es que pongo traductor. Así como diciendo, me da como cosa poner escritor directamente, ¿no? Yo me quedé con mis tarjetas diciendo, joder, tú vas a poner escritor, ¿sabes? Más de una parecía unos monigotes diciendo una especie de chiste malo, decía, ¿por qué eres escritor? Y otro contestaba, para ser millonario. Bueno, esto seguro que se queda. ¿Qué digo de mí mismo? Pues cuando me preguntan de qué trabajo, antes decía que trabajaba de mi oficio, que era auxiliar administrativo, ahora no estoy haciendo nada, y empiezo a decir que sí, que soy escritor. Y la gente me pregunta, ¿qué escribes? Etcétera, etcétera, y evolucionamos a otro tipo de conversación. Pues sí, dice en el prólogo, Claudio Cerdán es, lo he dicho otras veces, un narrador luminoso de la zona oscura del ser humano. Un autor lleno de fiereza, dominio del lenguaje, homenaje a sus lecturas y talento. Desde luego, se nota que te conoce Mariano Sánchez, ¿no? Pero yo, que no te conocía, desde luego subrayo absolutamente todas y cada una con las comas y los puntos y comas que tiene ese texto. Y más adelante dice, Claudio Cerdán es un novelista de última generación. A mí lo de última generación nunca me ha gustado, porque parece que no va a haber más después, pero bueno. Sus influencias y su manera de ser la vida, sus gustos narrativos y sus maestros se dispersan en formatos distintos. ¿Qué formatos serían esos, Claudio? Esta sí que me suena la respuesta. Bueno, en el fondo todo se trata de contar historias. Yo, si tuviera el presupuesto de Spielberg, pues haría un peliculón brutal con Al Pacino y con Robert De Niro. Pero bueno, como tengo 30 años y no tengo presupuesto ninguno, el presupuesto ilimitado me lo proporciona los libros, las novelas, que es lo que estoy haciendo. Pero también he hecho mis cosillas de cómic y tengo un par de cortometrajes. Pues mira qué sorpresa, que lo que estás diciendo te has quedado corto, porque eres articulista de varias revistas. Sí, eso va, digamos, entroncado con lo que es el escritor. El escritor tiene una columna de prensa, al final termina muriéndose de hambre. Después pasaremos el cepillo que por favor. Parece que tengo cambio de billete grandes. Eres columnista de prensa escrita y digital, pero que también has trabajado en pequeños o grandes cortometrajes, ¿no? Has hecho algo como guionista y además director, algo. A ver, cuéntanos algo de eso. Pues son diferentes formatos para contar diferentes historias. Y bueno, los cortometrajes me los he hecho yo mismo. O el primero era un relato que yo, según lo escribía, quería que fuera un cortometraje, al final lo conseguí. Se llama La hora de la siesta. Y el segundo se llama Canela, que directamente es mucho más visual y más cinematográfico. Y bueno, quizá hagamos alguno en un futuro, pero ahora mismo estoy bastante más centrado en lo que son las novelas. Sí, porque desde luego eres novelista. Sí. El dios de los mutilados, cicatrices, y ahora el país de los ciegos.
¿No será por eso que el tuerto en el país de los ciegos es rey? El tuerto Sí. en el país de los ciegos es rey. Sí, bueno, el título tiene un doble sentido. El país de los ciegos habla de, obviamente, del tuerto, que es el personaje principal, y también habla de la sociedad que no vemos, ¿no? Porque el tuerto, que solo tiene un ojo, ve mucho más allá que la mayoría de nosotros que tenemos dos. Entonces te va sacando la punta a todas las descripciones que hace hasta formar un paisaje que no esperaba, en este caso de la ciudad de Alicante. Dicho esto, bueno, pues vamos a pasar ya a tu criatura, la de hoy. Esa criatura que nos habla, pues, de venganzas, de tráfico de drogas, de violencia, etcétera, etcétera. Pero de todo esto ya le paso la palabra a Cristina, que nos va a ampliar un poco el conocimiento hasta que tú quieras. Tienes todo el tiempo que tú quieras, pero no digas todo lo que sabes, porque si no, no comprarán el libro. Quédate siempre con algo, ¿vale? Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pues, como decía Pacurri, yo voy a hablar un poco del libro. He traído un poco de información preparada y entre medias voy a ir haciéndole preguntas a Claudio para que esto sea un poco más dinámico y no nos durmamos ya a esta hora. El país de los ciegos, la novela de la que estamos hablando hoy, es una novela negra, tipo thriller, con mucha violencia, como ya ha dicho Pacurri, venganza. Y lo que no ha dicho es que también hay una investigación, un crimen por resolver. Esta novela quedó finalista en el premio Lengua de Trapo, que es un premio bastante importante en nuestro país, y finalmente ha sido publicada por Hilarión. La sinopsis que encontráis en el libro por detrás es bastante buena. Yo voy a leer otra, que es la que escribí para la reseña que publicamos ayer en la Biblioteca Imaginaria del Libro. Ya lo vi. Juan Ramón Durán, más conocido como el Tuerto Durán, sale de la cárcel después de 5 años a la sombra para encontrarse con que todo ha cambiado en la ciudad de Alicante que él conocía. Con su antiguo jefe en la cárcel y con Garrigós, el segundo de a bordo en la banda, al frente del negocio nuevo enemigo, Durán tendrá las cosas más que difíciles a la hora de hacerse de nuevo un hueco y un nombre respetable en el submundo criminal alicantino. Todo empeora seriamente cuando Silvio, uno de sus nuevos camellos, aparece muerto en extrañas circunstancias. Durán asume entonces la investigación del caso sin saber las consecuencias que su decisión pueden traerle. ¿Conseguirá salir con vida de esta? Bueno, esta pregunta no la voy a contestar yo, tampoco Claudio, porque si no destripamos aquí la trama y ya no compráis el libro, no lo leéis y nada. Lo que me gustaría preguntarle a Claudio es ¿cómo surgió la idea de escribir esta novela? Bueno, esta idea se me ocurrió hace mucho tiempo, tenía unos 20 años, menos incluso. Yo era un asiduo lector de novela negra y había un autor que me gustaba mucho, que era James Ellroy, y cayó en mis manos La Dalia Negra. La Dalia Negra no era el primer libro que leía de él, pero sí que fue el que más me impactó. Incluso antes de saber que quería ser escritor o que iba a escribir novelas, esa idea ya estaba huyendo en mi cabeza, estaba tomando forma, la historia de este tipo, hasta que al final me apunté a un taller, hice una serie de novelas, pero hasta que no la escribí. La tenía en la cabeza, pero no la escribí. Hasta que no me vi capacitado para hacerla, no me puse manos a la obra. Por eso salieron antes dos novelas, no voy a decir menores ni mucho menos, son de fantasía, y entonces ya me lancé por esta tercera, que digamos es la piedra base sobre lo que quiero escribir en el futuro. Es una historia de perdedores absolutos. El tuerto sale de la cárcel después de 5 años, no tiene nada, y bueno, una idea que tenía yo principal era que esa persona que está con una mano delante, otra detrás, que la vida la ha tratado fatal, que digamos que en la página 50 vuelva a tener pasta, coches y todo lo que quiera. ¿Cómo se hace? Bueno, tendréis que leer un poco la novela, pero os aviso ya de que no intenta reinsertarse en la sociedad según sale de prisión. Bueno, entonces vemos que la idea, desde luego, la ha estado madurando 10 años. Sí, la trama está pensada, más que pensada, y llega un momento que salía de mí y la plasmé y ha quedado bastante bien hacer esto, me contenta.
Pues la verdad es que se nota que es una cosa que has estado tú meditando durante mucho tiempo, porque la narración de esta novela es muy compacta, se nota que está bien pensada, es una narración amena y ágil, no tienes tiempo de aburrirte, la acción es continua, está llena de humor negro, pero también es cruda y llena de violencia. Una cosa que también hace bastante amena la narración, que la complementa bastante bien, es que los personajes tienen un vocabulario criminal muy concreto, que lo podéis encontrar en un glosario que hay al final de la novela. Un apéndice. ¿Y tú estas palabras las conocías antes de escribir el libro o te tuviste que documentar? Palabras como baldeo, que significa cuchillo, o una brava, que significa palanca, no sé vosotros, pero yo no las conocía, por aquí no se usan, no sé. Bueno, sí que, obviamente sí que me documenté, muchas las conocía y otras las añadí para darle verosimilitud. El glosario no era necesario que lo pusiera realmente, porque entre las páginas se entiende por el argumento, porque lo que está sucediendo se entiende perfectamente, que cuando saca una chata sabe que está apuntándole con una recortada, cosas así. Pero me pareció conveniente ponerlo al final por si alguien se perdía. También al final hay una cosa que yo agradezco mucho en las novelas y que no suele ser habitual, que es un glosario de personajes. Porque, por ejemplo, hablando de James Ellroy, su novela, la más pequeña, puede tener 800 páginas, y a lo mejor un personaje que sale en las 150 luego tiene relevancia en las 600, y te dices, ¿pero quién era este hombre? Y tienes que volver hacia atrás hasta que dices, pues era el chivato de no sé qué, pues te pierdes. Y yo he intentado, bueno, no creo que nadie se pierda, pero por si acaso también he añadido un glosario de personajes, donde se explica brevemente quién es cada cual para que la gente no se pierda. De eso hablaremos. Vale. Hablaremos un poquito después. Siguiendo con el tema de la narración, no lo he dicho todavía, pero el narrador es el propio Juan Ramón Durán, el tuerto. Una narración en primera persona todo el tiempo. Y lo que sí encontramos es una distinción entre el presente, todo lo que sucede desde que el tuerto sale de la cárcel y vuelve a Alicante, tiene que volver a hacerse un nombre, tiene que investigar el asesinato de su camello, este muchacho que es Silvio Cortés. Y nos encontramos también narración en el pasado, porque el tuerto tiene muchos recuerdos. Recuerdos podríamos decir como de dos tipos, que serían los que le relacionan con los personajes que ya conocía de antes, los amigos y enemigos, y cuenta un montón de historias que le relacionan con estos personajes, y luego también recuerdos de sucesos que a él le han marcado, como el verdadero motivo por el que fue a la cárcel, que no es por ejemplo lo que piensa en principio, como comienza la novela. Piensas que el tuerto ha ido a la cárcel por un motivo A, pero ha ido por un motivo B. Y también cuenta pues el momento clave de cuando pierde el ojo, porque este hombre no era tuerto desde que nació, se quedó tuerto en un momento de su vida importante y nos lo cuenta en un momento. Claudio, ¿tú crees que esta novela hubiera tenido el mismo efecto sobre los lectores si el narrador hubiera sido un ente externo a la trama y no el tuerto? Obviamente esta novela hay dos grandes protagonistas, uno es el tuerto y otro es Alicante. El tuerto lo está contando todo en primera persona del presente, y digamos que los flashbacks lo que hace es contarlo en primera persona pero del pasado, digamos que refresca un poco también la narrativa para no hacerla pesada. Lo que decía Cristina es un improvisado detective, que es una imagen que quería potenciar yo mucho, ¿no? Un criminal que se ve obligado a ser un detective no por descubrir quién ha matado a quién, sino para que no le carguen el muerto a él, porque no le investigue la policía. Entonces, por eso coge, digamos, las riendas del asunto mientras la banda rival le intenta matar a él, y bueno, hay una serie de circunstancias entre crudas y humorísticas, como ha dicho Cristina. Y bueno, los flashbacks sirven también para potenciar a los personajes. Los personajes, cada uno intento perfilarlo con una pequeña anécdota.
a lo mejor de una media página, a lo mejor son 4 páginas, y te hablo también de la vida del tuerto, pero también cómo ha conocido a determinados personajes, su vida, su estancia en la cárcel, porque como os cuento, la novela empieza cuando sale, pero también hay un par de episodios que están entre rejas, y lo que le sucedió ahí en plan novela carcelaria. Y cada personaje quería que tuviera una pequeña historia, que todos tuvieran su viaje, que empezase de una manera y terminasen de otra, por lo menos saber de dónde habían salido esos personajes o por qué se llaman bien con el tuerto. De ahí que cada uno tenga su historia. También quería presentar la ciudad de Alicante como un personaje más, ¿no? Porque toda novela negra, digamos que la ciudad es muy importante, Nueva York, Chicago, Nueva York de Woody Allen, etc., ¿no? Pero yo creo que fue un escenario para futuras novelas, dotarla de fuerza, y de ahí quizá la última frase que hemos comentado, ¿no? que llamamos puta a la ciudad, que eso es lo que dice el tuerto. Yo soy una persona inocente. Bueno, la verdad es que es casi imposible, yo estoy haciendo el esfuerzo de no hablar de esta novela mencionando ningún taco, porque está plagadísima de tacos. Es que sí, a ver, estamos hablando me preguntaba si era mejor tercera persona o primera. En primera persona lo sientes mucho más, la vivencia del tuerto, cuando le han pegado un puñetazo y sientes que le duelen las costillas, impacta mucho más en primera persona que si lo hubiera hecho en tercera. Pero nunca se te ocurrió tercera. No, porque ya la banda, ya digo que lo tenía mucho tiempo en la cabeza y era como el tuerto hablando, no sabía decir, que era un poco gracioso, pero sí que era así como tenía que ser. Me lo imaginaba en primera persona, el tuerto que... No lo hemos dicho, pero es un matón que sería fácil ubicarlo en la puerta de un prostíbulo, de portero, típico que mejor no lo miro, cuidado me mire a mí y me saque a patadas, y utiliza siempre la violencia para imponerse a todo lo demás. Y es un delincuente. Prácticamente todos los personajes que aparecen en la novela son delincuentes, incluso aparece un policía y el policía es más delincuente que los propios delincuentes. Todos son criminales. Y obviamente los criminales, aparte de utilizar las palabras del glosario final, también utilizan un tipo de lenguaje en algunas ocasiones un poco más cargado de violencia verbal. No le puedes decir a alguien, quédate quietecito donde está, ¿no? Y te levanta y lo entendemos, ¿no? Incluso el perro que sale es delincuente. El tuerto, la verdad es que es un personaje bastante controvertido. A simple vista es malísimo. Se nos presenta como un tipo grande que cuando sale de la cárcel está en baja forma, pero eso no quiere decir que no se vaya a liar a mamporro a la primera de turno, porque vamos, es lo que hace todo el rato. Es violento por naturaleza y sale de la cárcel y no tiene ninguna intención de reformarse. No se le pasa en ningún momento en la cabeza. Él sale y lo que piensa es hacerse de nuevo un hueco en la sociedad criminal en la que él se movía antes. Pero el tuerto a mí no me parece tan malo. Hay muchas partes en la novela donde se ve que tiene conciencia. Él sabe distinguir el bien del mal y se arrepiente mucho de muchas cosas que ha hecho en el pasado. Otra cosa es que no las puede arreglar, es normal, no hay vuelta atrás. Y también tiene ciertos valores y se molesta por cosas que también nos molestarían a nosotros, como las peleas de perros, por ejemplo, o los secuestros de las niñas colombianas o sudamericanas. Todo esto hace que el personaje del tuerto, con sus defectos y sus pocas virtudes, pero que las tiene, caiga bien al lector. ¿Tú al tuerto lo querías hacer así de malo o te ha faltado hacerlo más malo? Bueno, yo cuando escribí la novela hice una lista de delitos que quería cometer al tuerto sus allegados. Es una lista de casi 2 páginas. Prácticamente todos están en la novela. Ya he dicho peleas de perros, ha dicho secuestro, y bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Y es un debate que ya tengo perdido de antemano, porque a mi madre le cae en el tuerto. Mi madre se leyó la novela y me dijo, uy, el tuerto, qué buena persona que es. A ver, mamá, por favor, o sea, en la página 3 mata a unos recién nacidos, o sea, no puede ser esa persona buena en la vida, o sea, ¿estamos locos? No, o sea, mis amigos dicen que es el amigo que le gustaría tener. Y yo, pero es como dormir bajo el ala de un dragón, te va a arrancar la cabeza de un bocado si se le pasa, no sé. Pero todos me dicen eso, que no es tan malo, que bueno, quizás que los personajes a los que se enfrenta son incluso peores o tienen menos escrúpulos que él, no lo sé.
es lo que decía ella, es un perdedor, sale de la cárcel, se siente acabado, ya está entrado en años. Y bueno, también el tuerto tenía que ser humano. Mariano Sánchez Soler, que es el que ha firmado el prólogo que había antes de Pacurri, le presentó un relato, no me acuerdo qué le dije, y se lo leyó a mitad. Dijo, es que tiene un fallo muy grande. Es un relato muy taleguero, muy duro, ¿no? Eran unos tipos duros hablando, no me acuerdo. Y me decía, ¿qué? Dice, es que aquí están enfadados estos personajes, están siempre enfadados. Dice, ya, es que son tipos duros, son tal. Dice, ya, pero es que hasta los delincuentes, hasta los tipos duros se ríen y salen de cerveza con sus amigos, etc. Y yo eso quise plasmarlo también en la novela, porque dije, coño, es que es cierto, o sea, no puedo poner un personaje que esté siempre enfadado con el mundo, porque no tendría sentido. Entonces vemos que el tuerto tiene amigos, que se lleva muy bien con sus amigos, que es capaz de dar mucho por esa amistad, se ríe. Lo decía antes de que había mucho humor negro, también aparte de por la potencia de determinadas escenas, porque, bueno, personajes, todos tenemos cierto sentido de humor, todos nos reímos, ¿no? Incluso los tipos duros. Y sí que es un personaje muy violento, lo que decíamos antes, que golpea y después pregunta. Yo no quería, no sé, una pelea de 10 minutos de Bruce Willis contra otro, y luego al final tengo aquí una manchita, sino que cuando se mete en una pelea son arrebatos de violencia muy breves, pero que son muy contundentes. A lo mejor de 3 puñetazos ha tumbado a uno. Si no ha sucedido así, es que ha perdido la pelea y dice, tengo que hacer otra cosa. Tú me dices muchas veces lo de los 3 niños, que matan a los 3 niños, pero yo creo que es que ahí te falló a ti el subconsciente, porque es que la muerte de los niños no fue voluntaria. Y la tiene en la conciencia, que no es una cosa que diga, es que los mató a sabiendas, ¿no? Eso es lo que hace también del tuerto humano, que es una de las cosas de las que se arrepiente, que no... Probablemente si hubieras, tal y como pone al personaje, si él hubiera sabido que esos niños iban a morir, hubiera hecho las cosas de otra manera. O a lo mejor no. No, pero no lo sé. Habría que ver. Imagino que tampoco supo que sus actos iban a tener esa consecuencia, digamos, inesperada, ¿no? Bueno, la verdad es que... Esto se resuelve al principio de la novela, ¿no? Estamos sí, no estamos diciendo nada, es un episodio... Es un episodio en la vida del tuerto bastante largo, complejo y muy entretenido. Bastante... si hiciéramos una película sería bastante visual. Y no desvelamos nada con lo de los niños, ¿no? No, absoluto. La página 3, en serio. Bueno, ya has dicho tú algo de los personajes que están en el glosario, son muchos, y vamos a hablar un poco de los personajes. Yo hago 2 distinciones con respecto a los personajes de esta novela. Tenemos los personajes que el tuerto conocía antes de entrar en la cárcel. Como he dicho antes, se relacionan con él a través de esas historias que el tuerto nos va contando. Él tiene como una especie de anécdota de cada personaje y así te lo presenta. Cada vez que va a aparecer un personaje en la novela, pues te cuenta la historia que él vivió con ese personaje. De estos personajes, pues son muchos, desde luego. A mí me gusta Fardopero López, sí, porque tiene una funeraria y trafica con droga, y en su funeraria hay otros personajes muy peculiares, y yo creo que es lo más friki de la novela, y a mí me gusta mucho lo friki. Muy original. También el personaje de Nájar, que es como una especie de muchacho oriental, inteligente, experto en todo. Ese sí que es muy peliculero, ¿verdad? Sí, sí. Ese sí que sería como el superhéroe ese que ponen en todas las películas de acción, que no se lleva ni un rasguño ni nada. Era de Bután, ¿no? Que se iba a presentar a la Olimpiada de Bután con el tío... Es español, pero digamos que eso es otra fricada, ¿no? Puse que se presentó en Bután para tener una plaza en las Olimpiadas de lanzamiento jabalina, ¿no? Era deportista, tiene varias carreras, lo que ella dice, el superhéroe de Kafka llevado a la realidad. Intentaba también que no pareciese mucho en la novela porque se comía a todos los demás.
Luego a la gente le ha gustado mucho ese personaje. Madre mía, chino, qué chulo. Bueno. Sí, porque también es muy original. O sea, tú ves a los otros personajes como muy castizos, ¿no? O sea, como muy españoles, muy... Y luego aparece este, que además es muy inteligente, viste muy bien y no se despeina. Y también lo llama mucho la atención. También, aparte de amigos del pasado, pues tiene también enemigos, el tuerto, como Garrigós, que tiene ahí un empeño en él que no se entiende mucho hasta el final de la novela, ¿no? Esa perrera que coge con el personaje del tuerto. No, se explica realmente al principio, dice que eran de la misma banda hasta que la meten en la cárcel y digamos que este personaje cogió el control de esa banda, lo que no quiere es que se acerque el tuerto para recuperar, digamos, parte del control que tenía. Entonces es prácticamente negocio de que se vaya de la ciudad, intenta en las primeras páginas que se vaya de la ciudad y el tuerto resiste en Alicante y digamos que a partir de ahí se suceden algunos episodios de que van a por él. Aparte luego hay otro personaje, no sé si vas a decirlo, Magallanes, que es un enemigo de la cárcel, que se directamente quiere matar. Y se sale de la cárcel para buscar una venganza por un suceso que se describe cuando presenta el personaje de Magallanes, de lo que le sucede en la cárcel al tuerto, y va a buscar su ruina absoluta y digamos que es un personaje, incluso junto con otro que aparece hacia el final, que no voy a revelar, que servía, bueno, que tenía que darle miedo al tuerto, porque claro, el tuerto hemos dicho que es un personaje que da miedo a todos los demás usando la fuerza física. Entonces, ¿cómo le das miedo a este tipo de personaje? En este caso, uno de los personajes que le dan miedo es Magallanes y otro estaría hacia el final de la novela. No voy a revelar mucho más. Luego nos encontramos los personajes que serían los nuevos en la vida del tuerto. Por ejemplo, creo que era Marga, ¿no? Sí. Marga. Como, eso, como dices tú, como son muchos personajes, se puede perder. Para eso está la chuleta. Marga, que es una camarera de un bar, que creo que es la única persona buena de todo el libro. O sea, buena que se pueda decir que es buena, porque los otros tienen matices. Y también destacaría, por ejemplo, Amable, el borracho habitual de este bar, el borracho vasco, con mucho aguante, que se escapa siempre sin pagar. Sí, es un personaje cómico, que también tiene su momento trágico. Y luego, pues los más destacados en realidad pues serían Silvio Cortés, que es el muchacho de buena familia que se mete a narcotraficante, un poco así con la tontería de la juventud. Y aparece muerto. Aparece muerto y al tuerto pues le da igual. Le da exactamente igual porque parece una sobredosis, no tiene mayor importancia. Para el tuerto hay una serie de personas que no tienen ninguna importancia en su vida. La verdad es que hay muy pocas que tienen importancia para él. Y el caso es que el tuerto acaba investigando el asesinato de este muchacho por culpa de Mauricio, que sería el amante de Silvio, porque se empeña en que el tuerto lo investigue y ya pues se mete ahí sin saber lo que le va a pasar. Bueno, realmente le amenaza, como diciendo, bueno, nosotros trabajamos para ti, traficando con droga, si no quieres investigarlo tú, meteremos a la policía. Y él dice, no. Aquí me interesa este caso, voy a ver qué ha sucedido. O sea, a partir de ahí, lo que decía al principio, que un delincuente que se cree más listo de lo que es realmente, intenta averiguar qué sucedió realmente con este personaje, en principio secundario, pero que luego tiene mucho más que contar. Bueno, ¿y cuál es tu personaje favorito? Ya has dicho todo esto. Obviamente sería el tuerto. Bueno, de los secundarios. Mi personaje favorito es Farlopero López, sin duda alguna. Es un personaje que, aunque no lo creáis, aparece en mis otras dos novelas, con otro nombre, pero exactamente el mismo personaje. Pues se llama Sir Farlop, yo creo que se entiende perfectamente quién es. ¿Tu personaje fetiche? ¿No? Sí, aparece en relatos, aparece en otras dos novelas que tengo escritas y que aún no se han publicado.
aparece siempre de secundario, no sé, digamos que es un poco mi voz real dentro de lo que es la novela, sus pensamientos, bueno, él es mucho más dejado que yo, pero sus pensamientos, lo que va diciendo es como mi portavoz real, ¿no? El tuerto obviamente no se parece en nada a mí, pero Farlopero López digamos que va soltando unas perlillas que sí que son lo que yo pienso realmente, como decía, mi portavoz. ¿Y alguno de estos personajes existe en el mundo real? O sea, ¿tú lo has conocido? ¿Alguien Bueno, te ha inspirado en alguien? ¿Algo? todos los personajes son ficticios. Alicante, toda Alicante es real. Lo único que inventé de Alicante era un cine porno que aparece en una escena y lo llamé Cine Lucy, por un cine que había en Yecla cerrado, ¿no? Y luego me enteré que había un cine Lux, fijaos, acerté 2 letras, en Alicante, que era un cine porno. Lo habían cerrado un año antes o algo así. Y lo alucinaba. Joder, que además estaba cerca de donde lo había ubicado. Hasta aquí no nos tratamos. Y no, pero los personajes son todos ficticios, salvo, lo que voy a decir ahora es cierto, un personaje que es un profesor de universidad, que es una mezcla entre 2 que tuve. Ese sí que, digamos, tiene bastante de realidad. Era un profesor de ética que decía que llegó un profesor de ética, de sociología, llegó un día a clase y dice, bueno, llego ayer a mi casa, quiero ver el partido, mi mujer no me deja, me dieron ganas de soltarle un puñetazo. Y yo, eres mi profesor de ética, tío, de la universidad, tienes que ser ética. Y decía eso. Y luego otro profesor que tenía que directamente era racista. Decía que estaba en el mayo del 68, bueno, no es súper violento el tío, estaba en el mayo del 68, se quejaba del pacifista. Decía, yo estuve en el mayo del 68, yo sí que estuve en el mayo del 68 como pacifista de verdad, con mi paraguas en primera fila, y soltaba paraguazo todo lo que se me venía hacia adelante. Y a ver, eras pacifista y estabas ahí reventando cabezas con un paraguas. Y digamos que entre esos 2 personajes los mezclé y salió un personaje que no tiene nada que ver, pero que me sirvió para transmitiros estas 2 pequeñas anécdotas de sinvergüenza así que existen en la vida. Salió Perla también. Sí, sí. Es que en este Alicante queda poca gente buena, la verdad. No, Alicante es así, ya de montarlo. Es verdad. Mirad las noticias, hace no mucho un tiroteo en pleno centro de Alicante, unos señores de Marsella, se dieron las noticias en toda España, llegaban con fusiles de asalto. Eso sucedió en Alicante, no sucedió en Madrid, no sabría deciros. Yo cuando escribí la novela descubrieron a 2 narcotraficantes en 15 días en Alicante, que lo buscaba el Interpol. Estaban los 2 en Alicante, en un pueblecillo a las afueras, como si decimos Alcorcón de Madrid, ¿no? Y uno de ellos se había cambiado las huellas digitales con cirugía. O sea, esto estaba sucediendo en Alicante. Yo dije, o sea, que aquí, esto es una ciudad de género negro, seguro. Bueno, pues llegamos ya a Alicante. Bien. He hecho la entradilla. Ya no he hablado bastante, pero vamos a seguir hablando de Alicante. Alicante, como ha dicho Claudio, es la otra protagonista de la historia. Casi toda la acción ocurre en lo que podrían ser los mundos bajos de esta ciudad de Alicante, donde están los narcotraficantes, la prostitución, en fin, todo muy bonito. Por lo que nos has dicho, ya conoces bastante bien Alicante, pero lo que son esos mundos bajos, ¿lo has llegado tú a conocer? Esos bajos fondos. Aquí hay una persona presente que me lo preguntó igual, pero mucho más violento. Me dijo, pero las escenas de las putas, ¿cómo te has documentado para las escenas de las putas? Y yo dije, mamá, tápate los oídos, porque estaba presente. En fin, he leído mucha novela negra, el realismo y la verosimilitud tiene que ir de la mano. Cuando estás escribiendo novela negra no te puedes inventar nada, todo tiene que ser real, verosímil en una historia, y para eso era imprescindible conocer Alicante. El tuerto de vez en cuando se pasea, describe unas cuantas calles, describe a lo mejor un parque, alguna cosa, y como decía, su mirada va mucho más allá de la que podemos tener nosotros. Él, a lo mejor, nosotros vemos un parque con unos niños jugando, y el tuerto ve que cuenta que por la noche van los yonkis a pincharse ahí, en el arenero hay jeringuillas enterradas, ¿no? Entonces, digamos, esas son las descripciones que va haciendo el tuerto. Todos los lugares, todas esas calles me las he pisado yo, he ido a todos los sitios. Hay un barrio, digamos, chabolista, para si no vais con el autobús. Se paró el autobús, nadie bajó, había unos señores así como esperando a ver si alguien bajaba, y siguió el autobús. Y yo dije, bueno, es lo más que he pillado, lo más que he pisado de ese barrio. Pero bueno, me documenté mucho, hablé con expresidiarios, con gente que estaba en la cárcel, con yonkis, hablé con una prostituta que yo creo que estaba volada, me contó todo mentiras. Es verdad, bueno, es una cosa muy extraña, tenía 50 y pico años, una mujer. Bueno.
Y hablé con agentes sociales, hablé con policías, y todo eso, toda esa información, que aunque yo no lo hubiera vivido de primera mano, sí que está en la novela, la dotaba, como decía, de esa verosimilitud que era indispensable para que una novela de este calibre pudiera ser realista. En todo caso es creíble, aunque no hubiera tenido tanta información por cómo está todo descrito, sino para alguien que no conozca la ciudad hubiera sido totalmente creíble. La ciudad de Alicante está descrita con mucho desencanto por el tuerto. No solamente lo que tú has dicho de que él veía lo de las jeringuillas de los yonkis en los parques y tal, sino toda la ciudad en general. Él va mucho más allá. La novela se llama El país de los ciegos, el tuerto del rey en el país de los ciegos, y también pasa que más ciego es el que no quiere ver. Y el tuerto lo que va haciendo es como una denuncia de todo eso que la gente no quiere ver. Él va hablando de los delitos de guante blanco, de la corrupción urbanística, de todas esas cosas que a lo mejor ahora nosotros vemos y antes no veíamos. Bueno, ¿por allí la gente lo ve ya o no lo ve? Yo creo que El país de los ciegos es un título muy acertado para referirse a Alicante. Yo cuando estudié me estuve en un taller precisamente de novela negra. Mariano lo impartía, decía que la novela negra tiene que haber crítica social, etcétera. Decía que en el futuro se estudiaría la novela negra para saber cómo era realmente una sociedad. No cogerían una novela bien pensante, una novela que lo viera todo de color de rosa, cogería la novela negra para ver cómo, no sé, la suciedad, la mugre, realmente lo que había, ¿no? Digamos, la historia la escriben los vencedores, aquí hablamos en este caso de perdedores. Y yo no estoy de todo de acuerdo. Yo creo que la novela negra, simplemente por tratarse de novela negra, por estar en los bajos fondos, por describirlo todo con ese realismo, con esa verosimilitud, ya tiene bastante crítica social. Yo no quería hacer una novela que hablase del secuestro de niños, o de violadores, o de, no sé, un tema concreto, sino que el tuerto va viendo pinceladas según lo que ve. Va soltando sus pequeñas perlas. Y, por ejemplo, todas las noticias que aparecen, o casi todas, son reales de titulares de periódicos. De vez en cuando abre el periódico, lee los titulares y lo dejo ahí. Y son cosas que estaban sucediendo en Alicante en ese momento. Y bueno, ahora está, digamos, poniéndose de moda la Comunidad Valenciana por el desfalco que ha habido, etcétera. Pero vamos, crítica social sí que hay, pero también es una crítica social muy, muy suya. No sé si decir la frase que abre el capítulo que entra a una discoteca. Es un poco... Pues como quieras, como quieras. ¿La digo? Sí. Me obligan. El tuerto está, es una discoteca, lo que todos veremos una discoteca, gente divirtiéndose. Él empieza, bueno, dice entre otras cosas que hay varias prostitutas que conoce y que llevan más ropa que las niñas que van a entrar a la discoteca, ¿no? Eso llama mucha atención. Pero la primera frase dice que un amigo suyo, que esto además me lo dijeron a mí, esto lo he escuchado yo, decía que si una chica en esa discoteca te da 2 besos, es como si el novio te diera con la polla en la cara. Y digamos que todas las críticas sociales va en ese tono desencantado, incluso ácido, intentando llegar más allá. Sí, pero hay mucha crítica social, sobre todo en esto del urbanismo, porque, por ejemplo, cuando va a la universidad, habla de cómo se construye la universidad. Sí, todo eso es cierto. O sea, la historia de la universidad es clavada a como la describo, y sí que hubo esos movimientos de terreno a última hora, hay gente que se llenó los bolsillos, etcétera. No sé, Terra Mítica, por ejemplo, lo voy a meter en una siguiente novela, sabéis cómo se construyó. Allí había un bosque muy bonito, se quemó, 2 años después se recalificó y se construyó Terra Mítica, misteriosamente. Así en ese orden, no dijeron vamos a plantar más pinos. Y así funciona todo en Alicante. Ya, yo lo que te preguntaba antes era que lo que te quería saber es que si tú piensas que la gente se da cuenta. Yo creo que no. O sea, que si siguen ciegos porque no quieren ver. Han sacado una mayoría absoluta a través de los políticos que había, y sí, igual que está todo. Hasta que le exploten la cara, incluso a lo mejor así tampoco, no lo sé. Yo mi punto de vista, a lo mejor me equivoco. Bueno, la película No habrá paz para los malvados ha arrasado
en los Goya de este año. Yo no la he visto. Sé que se relaciona un poco con tu novela, pero con personajes también muy malos, también mucha acción, ¿no? ¿Tú crees que el que esta película haya ganado tantos premios puede influir positivamente para que se vendan novelas de género negro como la tuya? Bueno, Ahora para los malvados es un género negro que quizás se aproxima más a mi novela. Tiene mucha diferencia, la trama no se parece, la película es muy silenciosa, aquí hay, digamos, más movimiento, más acción, pero no es una película, digamos, como Larson, como un thriller normal, va buscando el bajo fondo, el policía corrupto, etc. Y uno de los personajes que aparece aquí en El País de los Ciegos es un personaje corrupto, un policía corrupto, perdón, que es muy parecido al Coronado. Yo lo estaba viendo, algunos movimientos, algunas frases del Coronado en la película y decía que es mi personaje. Y sobre todo lo sé muy bien porque tengo una segunda novela en la que ese personaje, ese policía corrupto, ha tomado voz y se ha convertido en el protagonista. No es una segunda parte de esta en absoluto, son novelas independientes. Está ahora mismo en una editorial, la está valorando. Pero es un personaje tan parecido al de la película. Yo lo estaba viendo y parecía que por momentos hubieran hecho una película del personaje. Y me pareció muy curioso. Ya no sé si va a tener repercusión con el libro, no lo sé, la verdad. Pero bueno, por a ver si se hicieran más obras de ese tipo. Y ya hablando de lo que es novela negra en España, ¿tú crees que es un buen momento para escribir novela negra en España o la cosa va a seguir como siempre? O sea, que la gente compra novela negra extranjera y en España se escribe muy buena novela negra. Hay muchísimos autores y hay la Semana Negra de Gijón, también Barcelona Negra y, en fin, ¿tú qué opinas? Yo me gustaría pensar que sí. Yo leo muchos autores de novela negra español. Hay clásicos muy claros, ¿no? Como Montalbán, Andreu Martín, Juan Madrid, Francisco González Ledesma, que ganó con El Planeta incluso. Pero ahora me dice la gente, se ha puesto de moda la novela negra. Yo digo, no, se ha puesto de moda la novela negra del norte. O sea, si hay nieve y hay señores suecos y pasa mucho frío, esa novela de repente gusta. Por una razón extraña, llamémoslo marketing, magia, no sé. Y eso es lo que se está vendiendo. Pero vamos, la gente que se ha leído El País de los Ciegos ha terminado muy contento, porque son lectores asiduos de novela negra, les ha gustado mucho. Y los que no lo son les ha impactado por algunas escenas, por algunas situaciones, les ha llamado mucho la atención. Si se va a poner de moda o no, pues eso ya no lo sé yo. Espero que sí, hay muchos autores que están cultivando una novela negra actual muy potente y sobre todo, vaya, que son calles más cercanas a las que puede haber en Suecia. Una novela que transcurre en Madrid, Barcelona, en Alicante, en Granada, también tenéis buena novela negra. Probablemente os la sentáis más cercana y os llegue más que una de yo qué sé, que la han traducido simplemente por moda. Bueno, ¿y El Tuerto tendrá más aventura o lo dejamos aquí? Estoy dándole vueltas a una segunda aparición, pero claro, quiero que sea mejor que esta y me está costando, parece una tontería, pero quiero que por lo menos que esté a la altura de esta novela. La otra novela que se ha hablado, que el personaje principal es el policía corrupto que aparece aquí en unas cuantas páginas. El Tuerto también hace su aparición en unas cuantas páginas, aparece Farlopero López. Lo que decía al principio, que yo quería Alicante como un tablero para futuras historias, ¿no? O sea, la novela también transcurre en Alicante y tiene algunos personajes en común. Que el protagonista sea otro, el Tuerto aparece en un par de páginas. O sea que brevemente sí que se verá. Bueno, pues yo ya no tengo nada más que decir. Ya si Claudio quiere seguir contándonos cosas de la novela, que seguro que tiene mucho más que contarnos. O si queréis hacer preguntas, ya como... Sí, vamos a poneros el book trailer de la novela y si queréis hacemos un debate, podemos hablar del libro, de novela negra en general, o de literatura, o del oficio de escritor, o lo que queráis, ¿vale? O de té y espinete. Bueno. Hay una escena eso lo tendréis que leer. Sí, mejor leerlo de té. Bien, creo que ha sido enriquecedor, ha sabido sacar petróleo a la negrura del País de los Ciegos. Ha sido interesante, os hemos seguido con mucha ilusión. La verdad es que toda semejanza con la realidad puede ser pura coincidencia
y ese submundo que trae ahí a lo largo de todo este paisaje literario, lo más bonito que tiene es que cuando terminas con la puta preciosa. Entonces, la verdad es que yo creo que estamos ante una promesa auténtica que no se ha consolidado todavía. Pero yo quisiera, aquí tenemos un hispanista que sabe más que yo, pero creo que cuando él la lea ya me dirá si está de acuerdo conmigo. Es una novela que habéis dejado una parte muy importante sin tocar, pero que no la vamos a tocar, porque entre otras cosas ya es muy tarde, pero es que tienen que tocarla ellos y que les quede ganas de comprar el libro y meterse, que es en el lenguaje, no en el sublenguaje sociológico, etcétera, tú como buen sociólogo, sino puramente en el lenguaje gramatical, en el lenguaje redaccional. Yo en algún momento, si no fuera porque estabas hablando de un submundo, estaba pensando que estaba leyendo a Azorín. Sí, traía, pero no me voy a parar, pero traía, fijaros, un montón de constataciones donde se ve estilísticamente un Azorín detrás. Evidentemente, ¿verdad, Antonio? Azorín no toca el tema de este submundo de la novela negra, pero sí es muy breve, expresiones breves, concisas, y de hecho me parece, ¿está aquí el prologuista? No está. Algo anuncia en el prólogo, ¿no? La verdad es que, y ya con esto nos metemos a lo que queráis, pero de verdad que el encontrarse con una novela catastrófica en principio, vulgar entre comillas, que te está empezando a decir, pero ¿y esto qué viene? Etcétera, etcétera, y cuando terminas contento de haberla leído, eso es muy positivo. Eso quiere decir que estilísticamente ha sabido mantener un dinamismo muy grande a lo largo de la redacción, y entre capítulos y capítulos podría haber unas zanjas, y lo has cubierto muy bien las zanjas. Por tanto, estamos ante una novela reveladora. Ahí me quedo, solamente que quisiera, antes de que, si queréis entrar, conecte el equipo con esto. Es que me habéis quitado, o es que le he dado yo. No. Espera, voy a volver atrás. No sé qué ha pasado por ahí. El primero. La primera pestaña. No, el tráiler no. Quiero... Es que desde aquí como... quiero que os fijéis en un consejo de amigo. Pues no sé qué pasa aquí. Se ha quedado sin batería. ¡Ay! No tenía la... Vaya. Cosas del directo. Cosas del directo, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Sí. Vamos a ver. Un momentillo. Mientras conectan, Claudio, ¿eres tan amable de leer el primer párrafo del libro, del primer capítulo? Sí, claro. No sé, una de las cosas que me planteé cuando empecé la novela, que la primera frase fuera un puñetazo, después el primer párrafo un navajazo, y que poco a poco fuera subiendo la tensión hasta directamente la puta preciosa que cierra la narración. Y en este caso el puñetazo dice lo siguiente: Luis Sandoval tenía 96 años, 3 balas en el pecho y seguía vivo.
Nunca imaginé que su resistencia a morir me iba a costar 5 años en prisión. Ese sería el principio con lo que arranca la novela. No, prácticamente cada capítulo empieza también con una frase fuerte. Que se cae. Cuento si queréis una anécdota. Esta novela, que trata de un expresidiario, la leyeron en una cárcel. El domingo voy a entrar a otra, no sé si ocurrirá lo mismo, pero los internos del club de lectura les entusiasmó. Estaban alucinando, decían, qué buena es. Había uno que le entusiasmó sobre todo en un interrogatorio policial por la mitad de la novela, el interrogatorio. Decía, todos tenemos que aprendernos de memoria lo que dice el tuerto en el interrogatorio, porque así es como hay que hacer las cosas. Y este digamos que era un preso de los que le tenían un respeto distante. Te digo que sí, pero no me pegues, ¿no? O sea, que digamos que era de los más duros. Y ese estaba entusiasmado con esa. Y luego la persona que había en el club de lectura decía que tuvieron una charla muy, muy larga con uno de los personajes, que se llama el Bellota. El Bellota es un personaje que es un bellotero, que va a Orán, coge bolas de hachís, se las traga, y luego cuando está en España, pues las expulsa. En este caso, este personaje tiene obesidad mórbida, con lo cual su estómago es como 4 veces el de una persona, con lo cual puede transportar 4 veces la droga. Y los internos del centro de Cuenca entraron en un debate entusiasmado de cuántas bolas podría tragarse ese hombre. Yo es que conocía a uno que se tragaba no sé cuántas, yo conocía a otro que tenía tantas, tal. Y estuvieron ahí un buen rato. Y bueno, fue una experiencia muy agradable para mí como escritor, porque la mayor crítica que te pueden hacer es que le den su bendición gente que está en la cárcel por diferentes motivos, y que incluso en un momento dado llegaron a dudar si había estado dentro de la cárcel, ¿no? Porque decía, las descripciones que hace de los capítulos carcelarios son exactas. Y eso para mí es la mejor crítica que puedo recibir hablando de la verosimilitud y de lo que ha gustado la novela. ¿Tenemos el consejo? Bien. Bueno, pues aquí tenemos el consejo. Aquí se va a ver si todos los que estáis aquí estáis en consonancia o no con una novela de gran futuro. Vamos. Si eres de estómago delicado, este no es tu libro. No te lo lleves, no lo compres. Comprarlo, pero no lo leáis. Un libro firmado luce mucho, ¿eh? Luego se lo enseñáis a la visita y decís, mira qué precioso. Nada, bueno, os tomáis un antiácido, un alma, entonces lo corrijo. cosa. Lo corrijo. Así que si sufres de fibra sensible, este no es tu libro. ¿Está corregido? Sí, vale. Así que no lo compréis. Bueno, más aún, si al mirar la sangre te mareas, este no es tu libro, que no lo compres. Ya está. Lo siento. No, espera, que tú tienes cara de tuerto. Espera un momentito. Ahora bien, ya verás cómo ahora lo compran todos. A ver. Porque para el resto de los mortales, haced hueco en la estantería al tuerto Durán y echad un vistazo por la ventana, porque Alicante será una puta, pero hoy está preciosa. Así que a comprarlo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, dicho lo cual, yo creo que hoy tendremos que darle una condecoración a nuestro autor. ¿Os parece bien, Bernardo, Antonio y Ginés? Yo creo que nueva gala hoy a Claudio Cerdán lo podemos nombrar emperador de las letras negras. Pero no sería buen emperador si las próximas veces no venís por aquí a ver, oír y vivir ratos agradables como hoy. Por ejemplo, apuntad en vuestra agenda que el 15 de marzo, jueves, viene nada menos que Raquel Rodrey, una gran novelista, donde también la traición, la venganza y el amor se unen,
en sus más de 600 páginas. Muy recomendable también. La tendremos aquí el jueves 15. Y el 23 de marzo, una promesa, una auténtica promesa en relatos cortos, con esa nueva sentimentalidad tan profunda de él. De hecho, ha sido un éxito su primer libro, Sumérgete en mi sueño, de Miguel Ángel Ita. Lo tendremos aquí con su nueva novela, relatos, La niebla del pasado. Son 12 historias muy cercanas a nosotros. Se os invita a venir, como se os invita a formar parte de nuestra Asociación Cultural Nueva Gala, que ha sido últimamente legalizada. Esta sala forma parte de un proyecto cultural maravilloso al que estáis invitados a inscribiros. No hay que pagar nada y, en cambio, hay que vivir ratos muy agradables culturalmente hablando. Así que esperemos que muchas caras que hoy son nuevas, los próximos días formáis parte de nuestra gran familia. Enhorabuena a todos vosotros y nos vais a invitar, ¿no? Pero antes de la invitación vamos a ver el tráiler y si alguna pregunta queréis, pues ese es el momento, ¿vale? Es que me ha caído. Venga, que van a empezar aquí. Vamos a ver, don Antonio. Pero preguntas que yo ya te conozco, ¿eh? Preguntas breves, respuestas lo que él quiera, porque él es el que manda. Alicante para mí ha sido una revelación. Yo conocí a otro Alicante tiempo atrás. Vas a tener que gritar un poco más o coger un micro, ¿eh? No llegará al micro, que hable un poquito más. Yo conocí a otro Alicante, ¿verdad? Han pasado 2 años y para mí ha sido una revelación, hasta el punto de que pensaba orientar hacia Alicante a mis hijos que están estudiando. Bueno, además hay una entidad muy importante en Alicante, que es una escuela europea de gran trascendencia. Bueno, como resulta que en el país nuestro, de tuertos también, de muchos años acá ha habido una deflación enorme desde el punto de vista ético-social, ¿no? Podía ser Málaga, podía ser Alicante y podía ser, en fin, toda la costa atlantina.
al relatar tú esta cuestión, me hacía esta pregunta, porque te has documentado muy bien, dominas perfectamente como si hubieras estado en la cárcel, llevas muchos años preparando esta cuestión y claro, tiene un realismo enorme, un realismo que enlaza desde el punto de vista estético, literario, con Florín perfectamente, y desde el punto de vista duro, en fin, con Cela, por ejemplo, de los primeros tiempos de esta cuestión. Mi pregunta es, tú, en la novela, en tus relatos, ¿qué implicación, algo se ha señalado, pero qué implicación personal estás, desde un punto de vista objetivo, impersonal? Personalmente tú, con tu sistema de valores que tengas, ¿se te ve ahí de alguna forma o te mantiene absolutamente objetivo, solamente analítico, frío de la situación? Bueno, pueden mandar a tus hijos a Alicante, que hace sol todo el año, eso está muy bien, tengo el tiempo, no pasa nada. Y... me he perdido. ¿La pregunta era? Bueno, analíticamente. Sí, bueno, cierto, perdona. Intento mantenerme alejado de lo que es el narrador. Como decía el Tuerto, no se parece en nada a mí, algunas cosas que hace él yo no las habría hecho en la vida. Hay un capítulo, por ejemplo, que probablemente si se hace una segunda edición quite de la novela. Ese sí que se nota demasiado mi punto de vista, ¿no? Eso es del Tuerto, ahí se nota mucho. Por eso creo que es conveniente quitarlo para que la novela sea realmente del Tuerto, no tenga ese punto. Pero, por ejemplo, decía de mis valores. Aquí, en este caso, bueno, son criminales, los valores son pues, la amistad y los aliados, etcétera, y salir vivo. Pero, por ejemplo, la última novela que he escrito es una novela ambientada en la Revolución Rusa, desde el punto de vista del Ejército Blanco, y digamos que ahí el punto de vista de los personajes cambia, porque están a favor del zar, en contra de la revolución, son militares de toda la vida, al contrario de los otros que son los obreros con escopetas, digamos. Y claro, ahí si yo tengo unos puntos de vista, digamos, más hacia la izquierda, en este caso tendría que hablar más desde el punto de vista de la derecha, por lo menos de esa época. Y sí que intento distanciarme de lo que escribo. No me gusta, no sé, por ejemplo, Lucía Echeverría, que todos sus libros es una joven escritora que le ha sucedido algo. Pues imagino que es ella, yendo a comprar el pan o lo que sea. Y eso me escapa un poco. Pero aún así, aún manteniendo un punto de vista objetivo, cuando escribes una novela negra con malvados, yo me pregunto, ¿tú eres un malvado o te conviene ser malvado teniendo que ver con esa cosa, documentándote? ¿Sale a la luz lo malo que hay en ti? Obviamente el personaje ha salido de mi cabeza, digamos que sí que está en mí, ¿no? Pero a lo mejor cuando el Tuerto en una discoteca se va a regalarse con uno, a lo mejor yo intento utilizar la diplomacia para calmarlo el asunto. No sé, también muchas ocasiones me dicen que el Tuerto hace las cosas que nos gustaría hacer a todos, que bueno, es un delincuente, de campa a sus anchas, la ley para él se la inventa, él es la ley, ¿no? Digamos. Bueno, aquí hay una serie de leyes, no podemos hacer lo que queramos. Sí que está el personaje dentro de mí, sí que todos tenemos una parte malvada. Muchos de los personajes, como he dicho, surgen a lo mejor de una conversación que he oído, de un amigo que me ha contado una anécdota que le sucedió a otro, de un profesor con otro que lo he mezclado, con lo cual sí que hay bastante dosis de mi experiencia vital, quizá más que de mis propios pensamientos, que al final sí que se expresan. Quieres que no, pero sí que salen pequeños detalles, aunque sean, no sé, velados, pero sí que están ahí. Pero yo intento, como decía, distanciarme, por lo menos lo intento, no sé si al final lo logro. ¿El silencio qué quiere decir? ¿Que nos vayamos o...? Bueno, pues aquí cortamos, entonces nos vamos a tomar una cervecita o lo que sea. Ahí tenemos libros, hay suficientes para todos, que no se quede nadie sin él, y desde luego hay bolígrafo aquí para firmar un montón, ¿no? Sí. ¿Y dispuesto? Venga.